Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos por iniciar nuestra cuarta sesión virtual de nuestro módulo 18 de recursamiento. Checo algunos problemas, algunos detalles técnicos y daremos inicio de manera formal. Bueno, pues ya son las 8:01 y está programada la sesión para las 8 en punto. Entonces daremos inicio, esperemos que se vayan integrando a esta sesión. Si no, de todos modos quedará grabada para que la puedan consultar de manera posterior. Estamos ya en nuestra cuarta semana de este módulo 18 de recursamiento, cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. En esta cuarta semana estamos abarcando lo que es la parte de nuestro proyecto integrador. Estoy con ustedes, su maestra Violeta Álvarez Nieto, asesora virtual. No vale. El orden del día para esta sesión tendremos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito de la unidad, temarios y competencias a desarrollar, elementos del proyecto integrador, el propósito de los foros, la mecánica para otorgar extensiones y la participación individual. La frase motivacional para esta sesión es: la vida es como una vía de tren. A veces gira, sube o baja, pero por más que cambie de dirección, nunca se desviará de su verdadero destino. El propósito de esta sesión es que apliquemos los conceptos estudiados en las últimas 3 semanas, como son el razón de cambio instantáneo, la derivada, la antiderivada, la integral, para el análisis y resolución de un problema natural en específico, haciendo uso de estas herramientas. ¿Cuáles son las actividades que tendremos en esta cuarta semana y que van a ser evaluadas por su asesora virtual? Lo que es el proyecto integrador, el movimiento de una partícula, el foro de integración, demasiadas personas. Algunos recursos que debemos de revisar antes de realizar nuestro proyecto integrador son las funciones polinomiales, los límites, máximos y mínimos, concepto geométrico de la derivada, derivada como razón de cambio, la antiderivada, el teorema fundamental del cálculo y integrales definidas e indefinidas. Y bueno, daremos paso a empezar a realizar nuestro proyecto integrador. Recordemos que el proyecto integrador, bueno, pues viene como diversas partes que vimos desde la semana 1, la semana 2 y la semana 3. Y esto pues va aunado a un problema en específico que nos están colocando. Nuestro proyecto integrador en esta semana se llama el movimiento de una partícula. En esta ocasión se solicita que en un archivo en algún procesador de texto, que bueno, de preferencia siempre utilizamos el Word, contenga la solución al problema que se plantea. Vamos a hacer paso a paso, lo haremos en nuestra pizarra, con cada uno de los pasos y que ustedes sepan cómo lo tienen que realizar. Les voy a compartir mi pizarra. Aquí está. Nuestro proyecto integrador nos están pidiendo que sea de preferencia en Word. Tenemos que colocar, no se les vaya a olvidar una carátula, aquí pues yo no la puse, pero sí que coloquemos lo que es una carátula en su proyecto integrador, porque esto le da pues presentación a su trabajo. El proyecto integrador del movimiento de una partícula les plantea lo que es un problema. Un poquito más grande. Y les dice, lee y analiza el siguiente planteamiento. ¿Sabías que la velocidad de la luz es 300,000 kilómetros sobre segundo? Y existen laboratorios dedicados a la investigación en física de partículas, mismas que se encuentran en todo el universo. Perdón, algunos investigadores intentan calcular qué tanto se puede acelerar una partícula y de esta manera acercarnos a saber si los objetos pueden viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Se estudia en específico el caso de una partícula cuya aceleración está dado y nos están dando la función.
Y pues lógicamente vamos a cambiar estos datos para poder ejemplificar. Nosotros vamos a utilizar esta función como ejemplo para poder realizar cada uno de los incisos que les piden en su proyecto integrador. ¿Qué nos piden en nuestro inciso A? En nuestro inciso A nos dice, los investigadores están interesados en determinar, inciso A, ¿cuál es la función de velocidad si al instante t igual a 0, la velocidad de dicha partícula es de 0? A ver, vamos a tratar de resolverlo. Recordemos que tenemos que utilizar lo que son las integrales y vamos a utilizar lo que es la función que vamos a ocupar de ejemplo, que en este caso pues va a ser esta. Esta es la función que vamos a colocar de este lado. Aquí 5x cuadrada menos 2x. Vamos a colocarla aquí porque sobre esa vamos a trabajar. ¿Era qué? 5x al cuadrado menos 12x más 16. Esta es la función con la que vamos a trabajar, que es la función original de nuestro ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a integrar. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a colocar lo que son nuestros signos de integración. Vamos a... déjenme borrarlo. Mejor lo voy a volver a repetir. Ahí está. Aquí, porque si no se me queda amontonado. F de X. Vamos a integrar y vamos a integrar toda nuestra función. 5x al cuadrado menos 12x más 16. Pero también sabemos, porque lo vimos en semanas anteriores, que cada uno de estos lo tenemos que integrar por separado. Entonces quiere decir que tengo que separarlos, cada uno de los elementos, de la forma en que yo pueda ver cómo los voy a integrar. Voy a integrar, ahí está. Vamos a ir, voy a integrar 5x al cuadrado menos 12x más 16. Lo único que hice fue separar. Ahora, recordemos que el primer paso es sacar los coeficientes de la integración, sacarlos. Y bueno, pues aquí nos va a quedar integrar f de x igual a 5, integrar x cuadrado menos el 12, sacamos integrar la x más 16 y nos queda la integración de este lado. Sin subir un poquito esto. Ok. Ahora, aquí, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar una fórmula. Aquí ya las tengo ahora de este lado. Ahora sí las vamos a ocupar esta fórmula, que también es la misma fórmula que hemos estado ocupando en nuestros ejercicios anteriores. Esta, porque yo tengo lo que es exponentes. Tengo aquí el exponente 2, aquí el 1, aunque no lo vea, y aquí, pues, aunque no lo vea, pues bueno, no hay nada más que la constante. Vamos a irlo realizando. Me dice, bueno, de sí tengo el 5. Y luego tengo que aplicar la fórmula que me dice x, n, que va a ser mi exponente, más 1, sobre la n, que ya vimos que la n es el exponente, que sería 2 más 1, menos 12. Aquí en la x, aunque yo no lo vea, recuerden que tiene un 1. Entonces, le vamos a colocar la x, porque esa es la variable que va a permanecer. N, que va a ser el 1 más 1, y la n, que es el exponente 1 más 1. Más
16 y aquí nos va a quedar que va a ser la X, porque así cuando tengo nada más mi puro coeficiente, se podría decir, al momento que estoy integrando, pues ya no me queda con la X. Ahora voy a ir desarrollando. Tengo 5 X cuadrada más, entonces quedaría X al cubo sobre 2 más 1, 3, menos, aquí tenemos que el 12 se repite y quedaría X, 1 más 1 sería al cuadrado, sobre 1 más 1 sería 2, más 16X. Aquí todavía puedo juntar. Recuerden que para tener una ecuación, pues necesito tener mi coeficiente y después mi literal. Y como está aquí en división, bueno, lo voy a acomodar. Quedaría 5 tercios de X al cubo menos 12. Quedaría como 12 entre 2, pero yo aquí mismo lo puedo simplificar porque 12 entre 2 pues me da 6. Entonces, yo lo puedo simplificar de una vez. 12 entre 2, 6, X al cuadrado, más 16X. Y con esto nosotros encontramos lo que es nuestra función. Esta va a ser nuestra función de la velocidad. Esta es nuestra función de la velocidad, que eso es lo que nos está pidiendo en nuestro inciso A, que nos dice cuál es la función. Dejen que se me destrabe aquí. Aquí se trabó un poquito. Nos pide cuál es la función de la velocidad. Y pues ya la obtuve, que es esa. Ahora, mi inciso B, vamos a buscar, dejen buscar mi inciso B. Aquí está. Mi inciso B me dice, ¿cuál es la función de posición? La cual se sabe que en un instante t es igual a 0 y toma un valor de 2. Aquí vamos a tomar la función de velocidad que nos resultó anteriormente, que en este caso, pues es esta que nos había resultado, que es 5 tercios de X cubo menos 6X al cuadrado más 16X. Esa es la que vamos a utilizar para seguir con el inciso B. Dejen colocar en negro. Vamos a colocar en azul. Que sería 5 tercios. Bueno, pero sería ya está. F de X igual a 5 tercios de X al cubo menos 6X al cuadrado más 16X. Esta es la función de velocidad que calculamos en el inciso A. Función de velocidad del inciso A. Sobre esta vamos a trabajar. Vamos a volverla otra vez a integrar. Recordemos, va a ser el mismo paso. Tenemos que extraer, si vamos a derivar, perdón, vamos a integrar f(x) y vamos a integrar 5 tercios de x al cubo menos 6x al cuadrado más 16x. Y esto quiere decir que vamos a separar cada una de ellas con 5 tercios de x al cubo menos, vamos a integrar 6x al cuadrado más, vamos a integrar 16x, que es el mismo paso que tuvimos en el desarrollo anterior. Siento como que está muy grueso mi lápiz. Déjenme hacerlo un poquito más delgado, a ver si así. Ahí está. A ver si así se ve. Se ve bien y se ve más delgado. Bueno, entonces el siguiente paso es que vamos a utilizar también esta fórmula, que es la misma fórmula. Ahí, ¿dónde está? Ahí está. La misma fórmula que utilizamos en el paso anterior. Entonces, por siguiente, ¿qué era? Sacar los coeficientes
Sacar los coeficientes porque lo único que voy a integrar es la parte de mis literales. Entonces me va a quedar 5 tercios integrar x al cubo menos 6 integrar x al cuadrado más, saco el 16 y voy a integrar la x. Y ahora sí, vamos a hacer cada uno de ellos. Entonces me va a quedar 5 tercios. Aquí la x, vamos a utilizar lo que es aquí nuestra fórmula. Tenemos la x. Vamos a poner así. N, que es 3, más 1, sobre la n, que va a ser 3, más 1. Menos 6. Aquí ya no le pongo el paréntesis, aquí lo puse porque tengo el 5 tercios. Pero aquí tengo el 6 y le puedo poner x. La n es el 2, más 1, sobre 2 más 1. Más 16. La x, a pesar de que no veo el exponente, sabemos que es un 1. Y entonces me va a quedar x, 1 más 1, sobre 1 más 1. Sigo desarrollando. Y me va a quedar 5 tercios. Aquí me queda x, 3 más 1, 4, sobre 3 más 1, 4, menos 6, x, 2 más 1, 3, y 2 más 1, 3, más 16, x, 1 más 1, 2, y 1 más 1, 2. Voy a hacer un poquito más aquí para ir hacia arriba. Ok. Entonces, aún tenemos que simplificar. Y tenemos aquí... es como si tuviéramos aquí un coeficiente 1 y tuviéramos 5 tercios por un cuarto. Lo vamos a hacer aquí al ladito para ahí nada más poner el resultado. Que recordemos que estamos multiplicando 5 tercios y estamos multiplicando x a la cuarta sobre 4. Entonces, aunque no ve el coeficiente, aquí sería como un 1. Entonces, es como si multiplicara 5 por 1, 5, y 3 por 4. Bueno, 5 por 1, 5, 5x a la cuarta. Y 3 por 4 serían 12. Que es una multiplicación de fracciones, pues así de manera horizontal. Entonces, ahí me quedaría entonces 5 doceavos de x a la cuarta. Vamos a borrar esto. Es por eso que me quedó ahí 5 doceavos o x a la cuarta. Ahí está. Menos, aquí sí puedo dividir de manera directa, 6 entre 3, 2x al cubo. Más 16 entre 2, me quedan 8x al cuadrado. Como aquí en mi fórmula, aquí está. Y esa porque ahorita la voy a necesitar, me dice cuando tengo una constante, entonces le voy a aumentar el más c, porque va a ser una constante que ahorita me va a servir para poder valorar lo que me dice mi inciso B, que el instante de t0 toma el valor de 2. Aquí ya obtuve lo que fue mi función de posición. Esta fue mi función de posición que me están pidiendo. Pero nos dice que cuando t es igual a 0, toma un valor de 2. Vamos a ver qué es lo que eso significa. Si tenemos nuestra función de posición, que es esta, 5 doceavos, y que t vale, o si t vale 0, quiere decir que lo vamos a sustituir en esta. Quiere decir que nos va a quedar f de 0, 5 doceavos
por 0 a la cuarta menos 2 por 0 al cubo más 8x, aquí va 0, por 0 al cuadrado más c. Sabemos que todo número multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0. Entonces, si tomamos aquí, sería 0 menos 0 más 0 más c. Pero nos dice que cuando la función de posición toma el valor de 2, quiere decir que en lugar de f0 va a tomar la posición de 2. Entonces, ¿cuánto sería? Vamos a sustituir. Dejen borrar esto. Aquí. Vamos a ponerle el número 2. Me dice que cuando f vale 2, entonces, como tengo aquí todo 0, 0 más 0 más c, y tengo una literal, quiere decir que nada más lo único que voy a hacer es que estoy comprobando que la c o la función de posición cumple con ese valor de 2. Quiere decir que la c va a valer 2. Entonces, ya teniendo nuestra función de posición y el valor de c, porque si ustedes aprecian aquí en la función de posición, aquí, tengo que el valor es c y no tenía yo un valor de c, ahora sí, aquí sí lo voy a tener. Entonces voy a poder completar mi función de posición, que es 5/12 de x a la cuarta menos 2x al cubo más 8x al cuadrado más 2, porque este ya es el valor que habíamos obtenido de 2. Y ahora sí, realmente esta va a ser nuestra función, que va a ser el resultado de nuestro inciso B, la función de posición. Y con eso resolvimos nuestro inciso B. Ahora, el inciso C. Antes de empezar con el inciso C, sé que nada más tenemos con nosotros a Antonio Celis y no lo he saludado, pero como ya íbamos ahí encarrerados, bueno, no te había saludado, Antonio. ¿Hasta ahorita alguna duda, Antonio? No, ahí vamos, más o menos, no vi dónde sacamos el valor, pero ya en la repetición le pongo más atención. Ok, entonces continuamos con el inciso C. Sí, está bien. Gracias, Antonio. Van a ir con las autoridades a declarar su responsabilidad. Entonces, vámonos con el inciso C. A ver, este ya lo vamos a subir, que no nos... se destrabe tantito, porque luego se me destraba se me traba la pizarra. Ahí está. Ahora, en el inciso C dice, ¿cuánto ha recorrido la partícula en un intervalo de 3,6? Recordemos que cuando tenemos aquí que nos mencionan un intervalo, es porque vamos a utilizar lo que es el teorema fundamental del cálculo. Esa fórmula, aquí está. Ya la había puesto por aquí. Que igual la habíamos utilizado en otra actividad en las semanas anteriores. Ya tenemos ahí el teorema fundamental del cálculo, que es el que vamos a utilizar. Nada más recordemos que nos están pidiendo que va a ser el 6 y el 3, porque van a ser mis intervalos que yo voy a ocupar. Y la función que yo voy a utilizar es la que había yo obtenido anteriormente, que fue mi función de posición, que es la de 5/12 x a la cuarta. Siempre se me olvida poner la primera parte. Ahí está. Vamos a ponerle f de x es igual a 5/12 de x a la cuarta menos 2x al cubo más 8x al cuadrado más 2.
Esta es la función de posición del inciso B. Para que sepan ustedes de dónde salió, del inciso B. Y sobre eso vamos a trabajar. Y vemos que f de B va a ser igual a 6 y f de A va a ser igual a 3, que son los límites que pusimos aquí, el de 6 y el de 3. Pues vamos a empezar primero con la función de posición. Tenemos que 5 doceavos de x cuarta menos 2x al cubo más 8x cuadrada más 2. Esto, porque estoy obedeciendo aquí al teorema fundamental del cálculo, menos, otra vez, 5 doceavos, x a la cuarta, menos 2x al cubo, más 8x al cuadrado, más 2. Y entonces en cada uno de estos voy a sustituir en la primera, que es 6, y en la segunda, acá voy a sustituir el valor de x por el 3. Y tenemos que irlo desarrollando. Tenemos 5 doceavos por x, que en este caso aquí va a ser 6 a la cuarta, menos 2 por 6 al cubo, más 8 por 6 al cuadrado, más 2. Ya sustituí el valor de FB, que es 6, menos, ahora el FDA, que va a ser 3, y va a ser 5 doceavos, perdón, por 3 a la cuarta, menos 2 por 3 al cubo, más 8 por 3 al cuadrado, más 2. Y ahora hay que desarrollar todo esto. Dejen subir, que tengamos espacio. Recordemos que primero los exponentes. Entonces, si tenemos 5 doceavos, ¿cuánto va a ser 6 a la cuarta? En su calculadora científica, esta no se le ve. Tenemos uno como signo así, en una de las teclas. Y eso nos va a permitir tener el valor de un exponente, el que nosotros queramos. Si yo tecleo 6 y después esa teclita me va a ir poniendo en mi calculadora 6 y luego un signo así y yo le tengo que dar ahí el número 4, porque en este caso el número 4 pues es el exponente y ya nada más le doy igual. Y eso ya me da 1296. Porque tenemos la teclita que me dice x al cuadrado, pero eso nada más es para sacar una vez al cuadrado. Entonces, ya quedamos que 6 elevado a la cuarta me da 1296. Menos 2 por 6 igual 6 elevado a al cubo me da 216. Más 8 y 6 por 6, 36. Más 2. Menos todo esto, otra vez 5 doceavos, 3 elevado a la cuarta, 3 elevado a la cuarta, me da 81. Más 8, ay no, aquí ya me salté uno, dejen borrar. Ahí está, 5, 3 y 3 elevado a la cuarta me da 81. Menos, ahí está, menos 2 por 3 elevado al cubo. Ser 3 por 3, 9 por 3, 27. Más 8 por 3 elevada al cuadrado, 3 por 3, 9. Más 2. Lo único que estoy haciendo es simplificando lo que yo ya sustituí.
Ahora, aquí, como es una multiplicación, aquí le vamos a borrar un poquito, es como si esto, lo tuviera yo así, 5/12. Y este es como si tuviera un 1 abajo. Y las multiplicaciones se multiplican así de manera horizontal. Entonces tengo que multiplicar 5 por 1296. Y me da 6.480 sobre 12. Vamos a ver si se puede dividir entre 12. Sí, y me da, esto ya me queda automáticamente 540. Entonces, pues lo voy a colocar de una vez, los 540, para ya no tener tanto número, 540. Menos 216 por 2, son 432. Más 8 por 36, 288. Más 2. Aquí hacemos lo mismo, que sería 5 por 81 entre 12 y me da 33.75, para que no tengamos ya ¿cómo se dice? Fracciones y lo tengamos ya más, más sencillo. 2 por 27 me da 54. Y 8 por 9, 72. Más 2. Ahora sí ya me quedaron puras sumas y restas. Ahora sí lo voy a poder hacer de corrido. 540 menos 432 más 288 más 2. Y me da aquí de este lado 398. Menos lo que me dé de este lado, de 3.75 menos 54 más 72 más 2. 53.75. Y ahora sí, ya al final. 398 menos 53.75. Y mis resultados son 344.25 unidades recorridas, lo que es mi partícula en un intervalo de 3,6. Y este sería entonces mi resultado de mi inciso C. Ahí quedó muy gruesote. De mi inciso C. Y continuamos con el inciso D. En el inciso D nos dice que determinemos los máximos y mínimos. Dejen buscar dónde está mi. Aquí está. Aquí. En el inciso D me dice, determina los puntos máximos y mínimos en una función de posición, si es que existe. Vamos a utilizar nuestra función. En este caso vamos a utilizar la función de la 6x al cuadrado más 16x. Esta es la función de la velocidad. Vamos a ponerle con rojo. Esta es la que vamos a utilizar. Y recordemos que para sacar nuestros máximos y nuestros mínimos, pues necesitamos nosotros, como quien dice, factorizar. Factorizar, tenemos que podemos factorizar la X. Quiere decir que la X la puedo sacar. Me queda 5/3. Aquí le voy a poner un paso para que sepa qué es lo que hicimos. Factorizar. 5x al cuadrado menos 6x. Le estoy quitando una x porque esa fue la que factoricé y estoy sacando con el objetivo que me quede una
función de segundo grado y poder obtener lo que son mis máximos y mis mínimos. Más 16. Tenemos que buscar dos números. Eso lo hicimos en una de las semanas. Que multiplicados por ellos, aquí le vamos a poner 5 tercios porque aquí me tiene que dar por este 5 tercios, que multiplicados por ellos me den 16 y restados me den 6. 8 y 2. Si yo tengo el menos y el más, si yo le pongo menos 8 y más 2, menos por menos, nos dan más. Pues ese podría ser. 8 por 2 serían 16. Sí, ese podría ser. Ay, no, que mire, menos por más tendría que ser menos, me quedaría menos 16, ya no cumple este criterio. Tiene que ser más 16. Sí cumple este criterio porque es resto y me queda menos 6. Este sí lo cumple, pero este no. Y si yo le cambio a menos, me va a dar menos por menos, me da más 16, pero tendría yo que sumar y esto me va a dar menos 10, no cumple este criterio. Quiere decir que no hay un número, que yo pueda utilizar para poder factorizar. Quiere decir que no hay mínimos, sería esa la respuesta, no hay mínimos ni máximos para esta función. Y recuerden que aquí nos dicen, por eso hasta nos dicen, si es que existe. Recuerden que con la función que ustedes hagan de ya la original, porque esta es una de ejemplo, puede ser que sí existan mínimos o máximos. ¿Qué otra forma puedo saber si sí existen o no existen máximos? Por medio de la fórmula general. Si nosotros tenemos nuestra función, aquí, que es 5 tercios de x al cuadrado menos 6x más 16, que es una ecuación de segundo grado, puedo ocupar la fórmula general, que es x, 1,2, es igual a b, más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y aquí obtenemos que nuestro valor de A van a ser 5 tercios, el valor de B va a ser menos 6 y el valor de C es igual a 16. Si hay un máximo y un mínimo y a lo mejor no lo detecté en el primer paso, aquí nos va a resultar. Voy a sustituir en la fórmula general. B es menos 6. Aquí me faltó un signo, hay que tener cuidado con eso, menos, porque aquí voy a tener el menos de la fórmula y el menos de mi número. Ahí está. El menos de la fórmula y el menos de mi número. Menos 6 más menos b cuadrada, que estamos hablando que sería menos 6 al cuadrado, menos 4 por a, serían 5 tercios, por c, que serían 16, sobre 2a. Si seguimos desarrollando, me quedaría más 6, más menos, raíz cuadrada. Ay, aquí no le puse cuánto vale a. Y ya vale 5 tercios. 6 por 6, 36. Menos, aquí vamos a multiplicar. Como tengo una fracción, hay que multiplicar los numeradores y abajo los denominadores, que sería 4 por 5 por 16. Y me da 320.
entre 3. Entre 3 sobre 2 por 5, 10 sobre 3. Aquí, desde aquí vamos a ver que nos va a quedar un número en la raíz negativo. Nos va a quedar más 6 más menos raíz. Si yo divido 320 entre 3, me va a dar 106, sería 36 menos 106.67 sobre 10 entre 3, que me da 3.33. Aquí me va a quedar un número negativo. Me va a quedar más 6 más menos raíz de 36 menos 106.67 me va a dar menos 70.67 sobre 3.33. ¿Y qué creen? Que si ustedes lo hacen en su calculadora una raíz negativa, les va a marcar error. Si ustedes ponen la raíz menos 70.67, les va a marcar error. Quiere decir que yo ya no puedo continuar. Quiere decir que yo ya no voy a poder sacar mis mínimos y máximos porque eso los obtengo con los valores posteriores cuando obtengo el resultado en una ecuación de segundo grado. Entonces la respuesta es nuevamente, no existen mínimos ni máximos. Y lo comprobé por los dos métodos, tanto el método de factorización como con el de la fórmula general. Y no existen raíces con números negativos, por lo tanto no voy a tener puntos máximos y mínimos en la función de posición. Que ese sería el resultado de mi inciso D. Y en el inciso E me dice, ¿cuál es la razón de cambio promedio de la función de posición en intervalos de tiempo 2,4 y 5,6? A ver, aquí vamos a hacer nada más uno. Ustedes van a hacer el de 5,6 y nosotros vamos a hacer el de 2,4, porque los dos son procedimientos iguales. Para eso vamos a utilizar la función de posición que nosotros ya tenemos. Voy a ponerlo de rojo. Que tengamos mi función de posición. Que ya habíamos calculado anteriormente y que era la de 5 doceavos de x a la cuarta menos 2x al cubo más 8x al cuadrado más 2. Sobre esa vamos a trabajar. Y vamos a trabajar el punto 2,4. Entonces, quiere decir que para x igual a 2, lo que tenemos que hacer es sustituir. Vamos a sustituir en esto, que sería 5 doceavos por 2 a la cuarta menos 2 por 2 al cubo más 8 por 2 al cuadrado más 2. Voy a subir. Seguimos desarrollando. Lo único que hice en el primer paso fue sustituir por el valor. Y 2 a la cuarta nos va a dar 2 a la cuarta, me da 16. Menos 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Más 8 por 2 por 2, 4. Más 2. Aquí, pues vamos a multiplicar 5 por 16, igual entre 12. Y me da aquí 6.67. Aquí, recordemos que tenemos lo que son nuestras
fracciones, se me fue el nombre, y que me pide que lo multiplique, que es esta parte de aquí, y por eso hice eso, 5 por 16 me da igual a 80, entre 12. Y me da 6.67, que fue lo que yo hice, 6.67. Y por eso ya puse ahí el resultado total. Menos 2 por 8, 16, más 8 por 4, 32, más 2. Ahora sí, voy a tener F para 2. Tengo 6.67 menos 16 más 32 más 2. Y me da 24.67. Ahora vamos a hacerlo para X igual a 4, porque recordemos que ya hicimos el de 2 y ahora para el de 4. Igual tenemos que sustituir 5 doceavos de 4 a la cuarta menos 2 por 4 al cubo más 8 por 4 al cuadrado más 2. Lo único que hice fue sustituir el valor. 5 a la doceava por 4 a la cuarta nos da 256 menos 2, 4 por 4, 16 por 4, 64. Más 8, 4 por 4, 16, más 2. Aquí me falta un paréntesis. Ahora sí, hacemos lo que hicimos hace rato, que son 5 por 256 entre 12. Y me da 106.66. Menos 2 por 64 y me da 128. Más 8 por 16 me da 128. Más 2. Ahora sí, hago todo de corrido. Y me va a quedar que F de cuando es 4 es igual a 106.66 menos 128 más 128, que bueno, ahí se anulaba, más 2. Y me da 108.66. Ok. Ya teniendo esos, vamos a ver, regresarnos en la pregunta. Me dice, por eso me regresé, que voy a poner con rojo, ¿cuál es la razón de cambio de la función de posición? Por eso utilicé la función de posición. Pero, ¿cómo voy a calcular la razón de cambio? Aquí la vamos a poner. La razón de cambio va a ser F, ahí está, que va a ser F, más bien la fórmula es T2, mis números feos, T2 menos T1. Es que aquí mis números feos no me dejan acomodar. Ahí está. Sobre T2 menos T1. Okay. Aquí yo ya voy a tener, ahora con negro, que tengo F de 2. Y esta va a ser como mi F de T1. Y esta ya la habíamos resuelto aquí arriba. Vamos a ver cuánto nos había dado. Híjole, ya se trabó. Deje que se destrabe, no tarda. Ya está. En F de 2, 24.67. 24.67. Y
F de 4, se podría decir, F de 4 va a ser igual a F de T2, que es igual a 108, que fue esta que nos dio, 108.66. Que aquí, entonces, nos quedó que esta va a ser F de 4, cuando fue 4, y esta fue cuando fue F de 2, que fue la que utilizamos. Y de igual manera, esta va a ser F de 4, bueno, cuando valió 4, más bien dicho, voy a quitarla. Y esta va a ser cuando vale 2. Vamos a sustituirlo. Entonces, al momento de sustituir, ya nos va a quedar que va a ser igual a 108.66 menos 24.67 entre el 4 y el 2, que son los dos intervalos de tiempo. Simplificamos, nos da 108.66 menos 24.67 y nos da 83.99 sobre 2. Y esto ya nos va a dar entre 241.99. Y este es mi resultado del inciso E, pero en el intervalo de tiempo de 2,4. Y esta va a ser mi razón de cambio. Ya ustedes van a tener que hacer, ya solitos, ya no necesita que lo hagamos, el mismo procedimiento, pero con lo de 5,6. Esto es lo que ya lo van a hacer ustedes con el mismo procedimiento. Y ya finalmente en el punto número 2, estamos por acabar. Dice, cuando hayas finalizado y analiza y da respuesta a los siguientes planteamientos. ¿Qué nos indica la diferencia entre el cálculo de la razón de cambio promedio en los intervalos de interés? Ahí dependiendo de lo que a ustedes les resulta, aquí lo van a tener que explicar. Y en el inciso B les dice, imagina que en lugar de estar hablando de la velocidad de una partícula, estaríamos calculando ingresos. ¿Qué utilidad tendría el cálculo de la razón de cambio promedio en el contexto de un negocio familiar? Recordemos que la razón de cambio es qué tanto va variando de una variable a otra variable, ¿no? Entonces, si dependiendo del tiempo la partícula va aumentando su velocidad dependiendo del tiempo, ¿qué va a pasar con las utilidades en razón de cambio? Entonces, entre más ventas podría ser, entre más ventas, pues más utilidad. O entre menos gastos también puede ser mayor la utilidad. Entonces ahí ustedes tienen que argumentar algunas propuestas. Para estas preguntas, me voy a regresar a las diapositivas. Yo les dejo este material de apoyo donde se utiliza lo que es la razón de cambio y van a poder contestar estas dos preguntas de su proyecto integrador. Se les va a calificar dentro de su rúbrica para alcanzar el nivel experto. Para el criterio cognitivo, que ustedes realicen un documento donde integren la ecuación de velocidad, de posición, que apliquen el teorema fundamental del cálculo, que encuentren los puntos críticos, aplicar el criterio de segunda derivada y aplicar el concepto de razón de cambio, así como dar respuesta a los planteamientos. Dentro del criterio actitudinal, que emplee la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atiendan las indicaciones que solicitan y que sea a tiempo. Y dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente y que cumpla reglas de redacción y ortografía. Y dentro del pensamiento crítico, que realices correctamente los cálculos, analicen y reflexionen sobre los resultados obtenidos sobre el uso del cálculo en alguna situación de la vida cotidiana. Y entramos a la sesión de dudas. No sé si Antonio ¿tendrá alguna otra duda que nos quiera expresar? No, maestra, todo claro. Ok, muchísimas gracias, Antonio. Vamos a continuar porque falta un poquito que les tengo que explicar para el cierre de módulo y ya no tardarnos tanto.
Tenemos la parte del foro aprendiendo, donde aquí les está pidiendo que ustedes mencionen un ejemplo, ya sea de un fenómeno natural o un proceso social, en donde consideren que sea posible aplicar el cálculo y que argumenten con base a qué proceso se podría aplicar ese fenómeno o proceso social que ustedes elijan, ya sea límites, derivadas o integral. Y pues ahí lo pueden ustedes, que puedan ustedes desarrollarlo. Recuerden que en el foro aprendiendo no es para socializar, sabemos que tenemos que enviar un saludo de hola compañeros, ¿cómo están? Pero mi aportación es la siguiente y empezar con su aportación. Es importante para poder generar pues mayor plática dentro de este foro aprendiendo. Tenemos el foro de integración. Este foro es el que sí es evaluable dentro de esta cuarta semana. Aquí les piden, son 2, 3 preguntas detonadoras, se podría decir, que ustedes pueden elegir para realizar lo que son sus 5 aportaciones. ¿Qué es lo que les piden en cada una de estas aportaciones? Aquí le vamos a cambiar de una vez porque no quiero que se vaya así. A lo mejor no lo notaron, pero yo sí lo noté y no quiero que se vaya así. El foro de integración son demasiadas. Ahí está. El foro de integración se llama demasiadas personas y nos están pidiendo 5 participaciones. Esas 5 participaciones tienen que ser en días diferentes de la semana. Si ustedes quieren alcanzar el nivel experto, deben de haber 5 participaciones en días diferentes y eso lo está marcando dentro del criterio colaborativo para que lo chequen. Les dice, ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Si ustedes lo hacen en menos días, se irían al otro punto. Dice, ingresa y participa por lo menos en 3 días diferentes del foro. Entonces, esto quiere decir por rúbrica que para alcanzar el nivel experto deben ustedes realizar 5 aportaciones, pero en 4 días diferentes de la semana. Si lo hacen en 3 días diferentes, ya sería el otro nivel. Entonces, ojo con eso, siempre es importante que lo consideren. En la primera aportación es que ustedes contesten a cualquiera de las 3 preguntas detonadoras. La segunda y tercera participación, que lean el comentario de 2 de sus compañeros y compartan su opinión. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? No tenemos mucha participación en los foros, somos pocos y estamos en un módulo de, pues, de recuperación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes ven que no hay muchos compañeros, hagan su segunda aportación contestando otra pregunta detonadora. Y ya la tercera participación, pues comenten a sus compañeros para poder abarcar esta parte de la segunda y tercera participación. En la cuarta participación dice, revisa los comentarios que alguien les comente a ustedes. Si nadie les comenta a ustedes, entonces elijan otro compañero o elijan otra pregunta detonadora para que puedan tener la cuarta participación. Y en la quinta participación, elaboren una conclusión sobre el tema. Entonces, adecúense, no en ese aspecto, pues no me voy a poner muy estricta porque sabemos que tenemos poca participación en los foros, pero lo que sí deben de cumplir son con 5 participaciones. Si lo pueden realizar tal y como nos los está pidiendo la plataforma, perfecto. Pero no quiero que se detenga y que diga, no es que nadie me revisó mi comentario y nadie me comentó, por eso no hice la cuarta participación, no. Si ves que nadie te comenta, pues a otro compañero. Y si ves que no hay otro compañero, pues a otra pregunta detonadora, pero de tal forma que sí tengan 5 participaciones. Tenemos actividades formativas, como son la de conceptos básicos y la 8, que son nociones y aplicaciones de cálculo, que también las tienen que realizar en esta semana. Y la actividad autoevaluativa, no se les vaya a olvidar que también la tienen que resolver. Ahora, tendremos nuestras extensiones finales. Si ustedes tienen actividades pendientes, aquí miren, también las vamos a modificar. Si tienen actividades pendientes de la primera semana a la tercera semana,
Se va a habilitar la plataforma, se va a habilitar todo el fin de semana para que, pues, sin necesidad que me pidan extensión, se les va a habilitar para que ustedes suban sus actividades de la semana 1 a la semana 3. Y va a estar abierta a partir del día viernes, que estamos 25 de junio. 25 de junio a las 18 horas hasta el día 27 de junio a las 23:55. Va a estar abierta para que ustedes puedan subir sus actividades que tengan pendientes. Les vuelvo a repetir que aunque no me pidan extensión, ya va a estar abierta la plataforma para todos. Ahora, en cuestión de cierre del módulo, el día lunes, porque ahorita pues nos vemos en la sesión virtual, ya no nos vamos a ver en nuestra última sesión. El día viernes yo dejo de laborar. El sábado y domingo recordemos que no laboro, entonces hasta el día lunes voy a calificar las actividades que se otorgaron extensiones de la primera a la tercera semana, parte del proyecto integrador de los que entregaron hasta el día viernes después de las 6 de la tarde y las que entregaron el sábado. Si ustedes ven que el lunes no se ha calificado su proyecto integrador es porque lo voy a calificar hasta el día martes. Hasta el día martes termino la calificación de los proyectos integradores y la calificación del foro de integración. Entonces, te estaré evaluando entre lunes y martes para que no desesperen de que no aparece su calificación. El día viernes 25 de junio van a recibir un mensaje al final de semana, un mensaje motivador, y ese será mi último mensaje hacia ustedes. Ya no va a haber mensajes, ni tampoco voy a poder contestar sus mensajes que me envíen en plataforma porque me voy a dedicar ya lunes y martes a evaluar. El día miércoles les mandaré el mensaje final de que ya está todo evaluado, eso es que mi ISAC me indique que ya está todo correcto y yo se los hago saber para que el día jueves puedan ver su calificación final en el proyecto en el portafolio de evidencias y ya sepan cuál es su calificación y le puedan tomar captura de pantalla y lo tengan como respaldo. Y recuerden que no hay extensión para el proyecto integrador, así que se cierra la plataforma para ustedes el día domingo y ya no van a poder enviar ninguna actividad. Y pues esto sería todo. No sé si tenga alguna duda, Antonio, antes de que terminemos. Ninguna, maestra, gracias. Sí, gracias, Antonio. Y bueno, pues no me queda más que despedirme de ustedes, deseándoles un gran éxito en todo su desarrollo de prepa en línea CEP y ya les falta poco, así que no desisten. Y los dejo con este mensaje. Nunca te des por vencido. Las grandes cosas llevan tiempo. Y espero que esto les sea de gran ayuda y quedo con ustedes, su facilitadora Violeta Álvarez Nieto. Muchas gracias por su atención y que pasen muy bonitas noches. Muchas gracias, Antonio, por asistir y nos estaremos viendo próximamente. Que descanse, maestra. Gracias. Igualmente, hasta luego. Buenas noches.